Estás escuchando XHNZ 97.3 FM en Nesa Radio, sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. ¿Sientes que el alcohol controla tu vida? ¿Tienes problemas con tu forma de beber? No estás sola. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos Sección México te ofrece un programa de recuperación. Encuentra la fortaleza. Cambia tu vida. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Gaby Tapia y te doy la más cordial bienvenida a tu espacio de noticias 97.3 Noticias aquí en Nesa Radio 97.3 FM. Y como cada inicio, y siendo las 2:02, queremos agradecer a la directora y licenciada Rocío Román Fernández por darnos la confianza al estar en este espacio. También agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos y en la producción Ariel Loya, así como a quienes colaboran en la asistencia de producción Nasir Martínez. De igual manera, agradecemos que nos acompañen y se mantengan informados con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros diversos contenidos a través de nuestras plataformas oficiales en YouTube, Facebook, X, anteriormente Twitter, Instagram y TikTok bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Además de las noticias, ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido. Por otro lado, también te recordamos que el 97.3 FM y streaming están disponibles con una programación musical variada las 24 horas del día. Y antes de dar inicio, queremos recordarte que puedes apoyar a esta radio comunitaria mediante donativos. Puedes hacerlo a través de la opción estrellas en nuestra página de Facebook o acercarte directamente a nuestra estación para dejar su contribución o darlo en especie. Cada donativo es importante para mantener nuestra programación al aire y seguir ofreciendo contenido. Y, sin más demoras, damos paso al resumen de noticias y colaboraciones del 97.3 en Nesa Radio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ariel Loya y ahora presentaremos los titulares de las notas que expondremos en nuestro noticiero del 97.3 FM. Estaremos iniciando con el Día de la Liberación, ya que llega con la posibilidad de más aranceles. Después mencionaremos que el INE recibe impugnaciones contra prohibición para promover el voto. También hablaremos de la exposición colectiva y el Abril Cultural. Por otro lado, el C5 recibió casi 10,000 llamadas de emergencias falsas del 2024 a partir del 2025. Luego, Congreso de Veracruz aprueba cambio de identidad de género autopercibida. Y finalmente, Aguascalientes se considera líder nacional en exportaciones. Ahora pasaremos a las colaboraciones del 97.3 Noticias. Como primera colaboración estará el profesor Óscar Hernández Neri, quien es constructor de nuevos contornos sociales desde la autogestión curricular. Posteriormente hablaremos con Emiliano Carrillo Carrasco, doctor en Derecho, miembro del Consejo Consultivo de la Organización de Abogados en México. Después estará en comunicación Félix Hernández con su reporte de noticias. Y para finalizar tendremos a Mario Antonio Núñez con su breviario de noticias. En 97.3 Noticias trae información importante y relevante con nuestros locutores del día. Yo soy Ariel Loya, pero nos sintonizamos el día de mañana con más portadas y más colaboraciones. Regresemos a cabina.
Y siendo las 2:06, damos inicio a la mañanera del pueblo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio inicio a la conferencia matutina en el Salón de Tesorería de Palacio Nacional, donde señaló que durante los primeros 2 meses del año en curso se crearon 226.731 empleos, mencionando que es una señal positiva, ya que son más de 34.179 trabajos más que el mismo periodo, pero del año anterior. Además, destacó que esta cifra se complementa con un aumento del 19% en términos reales de la inflación. Por otro lado, Sheinbaum Pardo y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, hablaron sobre la importancia de fortalecer el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. En la conversación telefónica que tuvieron ayer, en la llamada, ambos mandatarios se pronunciaron por mantener la comunicación con la administración de Donald Trump. Vamos a escuchar algo de la llamada con Canadá. Coincidimos en que es muy importante seguir la comunicación con Estados Unidos por la importancia que tiene la integración de nuestras 3 economías, seguir fortaleciendo el tratado comercial, que por cierto, ahí en la comentocracia, sin dar nombres, dicen que yo siempre estuve en contra de los tratados comerciales y que ahora digo que son buenos. Y el cartel que yo levanté decía: tratado justo, democracia ahora. No era en contra del tratado, sino decíamos, porque el TLC era distinto al TEMEC, ahora se lograron más cosas en beneficio de México. Entonces no es que hayamos estado en contra del tratado, sino que siempre dijimos, tratado justo y democracia ahora. Pues ahora tenemos democracia. Y hay un mejor tratado que negoció en su momento. Primero fue Peña Nieto y luego lo cerró bien el presidente López Obrador. Bueno, entonces con el primer ministro de Canadá, hablamos de la importancia del tratado y también de mantener el acuerdo comercial siempre entre Canadá y México, que nos permita pues tener los beneficios. Y siguiendo con la conferencia de prensa, la mandataria aseguró que México va a tener un mejor poder judicial en un futuro, sin mencionar por las restricciones del Instituto Nacional Electoral INE, la elección judicial del próximo 1 de junio. En este sentido, subrayó que este organismo será más independiente y con mejores juzgadores porque próximamente le responderán al pueblo. Asimismo, la jefa del Ejecutivo Federal dio a conocer que analiza asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se llevará a cabo el próximo 9 de abril en Honduras, aunque reconoció que tiene la intención de ir al país sudamericano y también subrayó que hay muchas cosas que hacer en México. Escuchamos algo de la intención de ir a Honduras. Pero en el contexto de América Latina, sí. Entonces, organismos... No, yo no veo eso. Xiomara es muy buena presidenta. Sí. Organismos como la CEPAL destacan constantemente la necesidad de un liderazgo regional más fuerte. Entonces, me gustaría saber qué medidas su gobierno podría tomar para fortalecer el liderazgo de México, juntamente con Brasil y América Latina, y cómo la doctora ve el papel de la región en el contexto global actual. Ahora viene la reunión de la CELAC. Creo que es el 9, no sé qué día es. Tengo pendiente una llamada con la presidenta de Honduras porque pasa la presidencia de la CELAC de Xiomara Castro al presidente Petro. Estamos viendo a ver si es factible ir. Ojalá podamos ir, pero hay muchas cosas aquí en el país. Entonces, perfecto. ¿Y cerca de los pero BRICS? Eso va a ser muy bueno. Aunque todo se toma por consenso, tiene sus limitaciones, la CELAC es un espacio importante para América Latina y el Caribe. Perfecto. Y cerca de los BRICS, la señora ya ha decidido, se irá en julio a Brasil participar Ahí de sí esta... no voy a ir. Probablemente enviemos a alguien al evento. Y
para finalizar la mañanera del pueblo, la presidenta señaló que la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Secretaría de Medio Ambiente, Semarnat, realizan un estudio para determinar qué contaminantes hay en Monterrey, al apuntar que probablemente no sirva la aplicación del programa Hoy no circula en la capital de Nuevo León. Y siendo las 2:11, vamos a pasar a las notas importantes del día de hoy. Con información del Excelsior, El Universal, La Jornada y El Financiero, Día de la Liberación llega con la posibilidad de más aranceles. El presidente Donald Trump dice que este miércoles será el Día de la Liberación para Estados Unidos, pero los nuevos aranceles que revelan tienen el poder de hacer explotar la madre de todas las batallas comerciales, convencido de que los países estafan al suyo. El republicano presentará las medidas junto a miembros de su gabinete en la roselada de la Casa Blanca a las 14 horas locales, a las 16 horas locales, 14 horas del centro de México. Justo después del cierre de la Bolsa de Nueva York, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró en una rueda de prensa que los aranceles recíprocos a los países que impongan gravámenes a los productos estadounidenses entrarán en vigor justo después de que Trump los anuncie, mientras que la medida del 25% a las importaciones de autos se aplicará a partir de mañana. Estados Unidos anticipa recaudar $100,000 millones en ingresos anuales con estos nuevos gravámenes. Los economistas enfatizan que esta guerra comercial trastocaría a la cadena de suministros globales de la industria automotriz y conducirá a precios más altos para los consumidores. Por otro lado, con notas importantes y información del Milenio y El Financiero y La Jornada, el INE recibe impugnaciones contra prohibición para promover el voto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha recibido en 3 días 6 impugnaciones contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que prohíbe a toda la estructura gubernamental promover la promoción de la participación ciudadana de la elección judicial. Guadalupe Teidi, consejera presidente del Instituto Nacional Electoral, defendió el derecho de todos a promover la elección judicial. Sin embargo, pidió a funcionarios acatar el acuerdo que les prohíbe hacer uso de recursos para difundir el proceso. Hasta que el tribunal no decida lo contrario, otras consejerías refrendaron su posición de que la difusión recaiga solamente en la autoridad electoral. El Senado impugnará ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE que impide llamar a votar en la elección del 1 de junio, adelantó Gerardo Fernández Noroña al señalar que el órgano electoral se excede al acotar las facultades del Ejecutivo y el Legislativo de cara a la elección en el Poder Judicial y cuestionó que solo el árbitro pueda llamar a la participación de la ciudadanía. Y vámonos a un corte de estación y regresamos con más noticias en 97.3 FM. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En Nesa Radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México. Por primera vez votaremos por 5 ministras y 4 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se encargan de hacer que se cumpla la Constitución, proteger los derechos humanos y garantizar las libertades de las que gozamos todas y todos los mexicanos, como el derecho a la educación y la alimentación. Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección. Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl,
ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. Abu, ¿qué haces? Ay, aquí buscando qué ver. Ya sé qué vamos a ver. ¿Una película romántica? No, a las candidaturas para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Por primera vez votaremos por las personas que integrarán este tribunal. A ver. Escanea el QR de tu INE o entra a Conóceles, Practica y Ubica. Ahí puedes conocer a las candidaturas, sus propuestas, trayectoria profesional, la boleta para este cargo, practicar tu voto y hasta ubicar tu casilla. Este 1 de junio vota por las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. En Nesa Radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. En un hecho histórico en la Cámara de Diputados, reformamos la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Con ello se garantizará el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, igualdad salarial entre hombres y mujeres y la paridad de género en la vida laboral del país. También establece la obligación en las instituciones de seguridad pública para que se rijan por el principio de perspectiva de género en la investigación de delitos. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. XHNEZ 97.3 FM. Muy buenas tardes, mi nombre es Ariel Oya y comenzamos con la sección de Economía y Finanzas en México, porque el peso se infla a un día de los aranceles recíprocos de Donald Trump. Después de 5 sesiones consecutivas, cediendo terreno frente al dólar, el peso mexicano presentó avances que lo ubicaron como la segunda divisa emergente con mayores ganancias. A pesar de que se mantienen las incertidumbres en torno a las políticas comerciales del presidente Donald Trump, el tipo de cambio alcanzó los 20.33 pesos por dólar, lo que representó una apreciación del 0.62% o 12.73 centavos con respecto a su dato del cierre anterior, de acuerdo con los registros del Banco de México. Por otro lado, los aranceles de Donald Trump frenan crecimiento económico en México. En palabras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mencionó lo siguiente: la revisión a la baja para el crecimiento del 2025 responde a un menor dinamismo en la inversión residencial y a la persistencia de choques de oferta desde finales del año pasado. También incide la cautela empresarial ante la incertidumbre sobre la política comercial de Estados Unidos. En noviembre pasado, el presupuesto oficial del 2025, en primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, se basó en un crecimiento de entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. Y bueno, hasta aquí quedan todas las noticias de economía y finanzas en México. Yo soy Ariel Oya, pero nos sintonizamos el día de mañana para otra sección más. Y bueno, siendo las 2:19, le damos la más cordial bienvenida a Félix Hernández con su reporte de noticias. Gracias, colega. Darles a conocer información que tiene que ver con el municipio de Ecatepec, y es que fue nombrada la primera jefa de sector de seguridad pública de este municipio, jefa del 4º sector, concretamente Xóchitl Aguilar Domínguez. Es la primera mujer a cargo de un mando policíaco como parte de la nueva estrategia de proximidad social de este gobierno que impulsa la presidenta municipal Azucena Cisneros. Durante la inauguración del módulo del 4º sector ubicado en Colinas de Ecatepec, el comisario de Seguridad Ciudadana, Edgar Machado Peña, exhortó a los uniformados a mantener cercanía en las comunidades, actuar con eficiencia y también reacción inmediata. Refirió que la estrategia de proximidad social es un referente a nivel nacional para potenciar el contacto con la sociedad, por lo que pidió a los uniformados dejar atrás viejas prácticas y conducirse con honestidad. El 4º sector fue designado justamente esta mujer, Xóchitl Leticia Aguilar Domínguez, quien tiene una trayectoria de 22 años de servicio policíaco
y afirmó que esta designación significa una gran responsabilidad, lealtad y honestidad hacia la corporación y hacia la población del municipio de Ecatepec. Colega la información para el 97.3 frecuencia modulada. Muchas gracias, Félix. Como siempre, te agradecemos por la información y nos vemos el día de mañana. Por supuesto, estaremos al pendiente. Te mando un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Hasta luego. Hasta luego. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, siendo las 2:21, vamos a pasar a las notas culturales del día de hoy. Y el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl nos invita a la exposición colectiva. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo y el Centro Regional de Cultura Nezahualcóyotl, te invita a la exposición colectiva Mirando en esa dirección. Dentro de la exposición colectiva, las imágenes fueron curadas por los integrantes de Galería del Tianguis Neza, Proyectos Puente y Nixon como parte del programa público expositivo de Nodos, Ciudad de Nezahualcóyotl, Desierto de Sal. Se trata de un muestrario parcial y multigeneracional que intenta dar cuenta de una historia del arte en Neza, el tiempo que exploraron los diversos contextos en los que se origina el trabajo artístico en esta región. La inauguración se llevará a cabo el día de mañana, jueves 3 de abril, a las 16 horas y la puedes visitar hasta el 12 de abril, de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los sábados y domingos de 10 a las 2 de la tarde en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Siguiendo con más información de cultura, el Faro de Oriente nos invita al Día Internacional de la Danza. La Fábrica de Artes y Oficios del Oriente, Faro, tiene preparado un fascinante recorrido por el folclore egipcio, explorando su música y vestimenta y ritmos únicos. Estas actividades son en el marco del Día Internacional de la Danza y en esta ocasión tendrán la participación del grupo Samira con una gran puesta en escena. Nos vemos el sábado 5 de abril a las 13 horas en Calzada Ignacio Zaragoza, sin número, en Fuentes de Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Y nuevamente aquí en el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, estamos en el mes Abril Cultural. Parte de este mes del Día del Niño y la Niña, el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl te invita a la gran programación cultural que tienen para ti: música, teatro, recitales, presentaciones y más. Este jueves 3 de abril, la otra historia de Caperucita, presentada por la compañía teatral Paquini. El sábado 5 de abril se presenta el Ballet Folclórico Internacional Rey Poeta, con horarios a partir de las 5 de la tarde. Y el domingo 6 de abril a las 12 horas estará la compañía Ecos del Tiempo con la obra Ole, Don Quijote. Asimismo, ese mismo domingo estarán los tres danzásticos con la compañía de ballet folclórico Raíces de México, Corazón de México y Tripiti, a partir de las 10 horas. Estos grandes espectáculos están en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, en la colonia Virgencitas, por supuesto, en Ciudad Nezahualcóyotl. Siendo las 2:24, vamos a ver qué ocurre en nuestra sociedad. Con información de CIMAC Noticias, firman compromisos para erradicar violencia y procurar justicia para mujeres en Yucatán. Este mes, el gobierno del estado de Yucatán, a través de la Secretaría de las Mujeres, firmó un convenio con la red de promotoras mayas de justicia, X Justicia y el Centro Alternativo para el Desarrollo Integral Indígena, por la situación que enfrentan en la península. De acuerdo con la red de promotoras mayas de justicia, en Yucatán habitan 1.180.619 mujeres, de las cuales el 65% se identifica como indígenas, el 42% vive en un lugar donde una o dos personas hablan una lengua indígena y el 22% son las que hablan de alguna lengua indígena. Actualmente Yucatán no es un espacio seguro para las niñas y mujeres que habitan en este estado.
según denunció la organización, y los últimos datos recopilados por la organización mostraron que de enero a mayo del 2022 se hicieron las siguientes llamadas al 911: 1.197 por violencia contra la mujer, 1.425 por violencia de pareja y 1.574 por violencia familiar. Siguiendo con más información, Expo Guelaguetza 2025 en Nezahualcóyotl con información de la prensa. Desde el jueves 27 de marzo y hasta el 5 de abril se está llevando a cabo la Expo Guelaguetza 2025 en la explanada municipal de Nezahualcóyotl, ubicada en Avenida Chimalhuacán, entre López Mateos y Avenida Sor Juana. El evento, en el que habrá expositores que tendrán a la venta platillos típicos de Oaxaca, así como una gran variedad de artesanías y dulces. El edil precisó que en esta exposición participarán artesanos, artistas, emprendedores y músicos provenientes de las 8 regiones de Oaxaca, quienes compartirán con los visitantes su folclore, sus costumbres, conocimientos y técnicas de la artesanía tradicional. Adolfo Cerqueira Rebollo enfatizó que con estos eventos se busca generar una actividad comercial que produzca una importante derrama económica, además de dignificar el trabajo de los y las artesanas que han viajado desde sus lugares de origen. Por ello, invitó a los asistentes en general a no regatear y a pagar lo justo, pues se trata de productos auténticos que tienen gran valor agregado. Seguimos con más información social. Grito de inclusión para personas con autismo. Con información, espectro autista. Con el objetivo de visibilizar y concientizar y sobre todo lograr una inclusión que permita mejorar la calidad de vida de todas las personas con trastorno del espectro autista TEA, cientos de familias marcharon ayer desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución con mantas, consignas y pancartas. Niños, jóvenes, adultos, caminando en bicicleta, en silla de ruedas y hasta con la mascota, avanzaron con la esperanza de ser escuchados y sobre todo comprendidos. Los familiares de pacientes con autismos, del que se desconoce con exactitud el origen, refirieron que una de las más importantes demandas es la empatía, ya que en medio del esfuerzo diario tienen que soportar el rechazo de la población ante su desconocimiento, así como la falta de atención psicológica, psiquiátrica y maestros capacitados. Recordemos que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo, motivo por el que por 11ª ocasión distintas organizaciones y sociedades civiles pintaron de azul el Paseo de Reforma. Siendo las 2:28, vamos a ver qué ocurre en el Estado de México. Con información de Reporteros en Movimiento, campañas para candidatos al Poder Judicial del Estado de México inician el 24 de abril. Las campañas para ocupar 91 puestos en el Poder Judicial del Estado de México, y por ello se han registrado 398 personas para participar en los procesos electorales judicial extraordinario del 2025. Asimismo, el Instituto Electoral del Estado de México, IEM, organizó un concurso especializado para los medios de comunicación en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, UTN, para dar a conocer los diversos temas en estas elecciones extraordinarias. El marco geográfico del Estado de México se dividió en 4 regiones: Toluca, Tlalnepantla, Texcoco y Ecatepec, y 18 distritos judiciales, entre ellos Chalco, El Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Nezahualcóyotl, Otumba, entre otros, y se instalarán 9.215 casillas en 18 distritos judiciales y se tendrán 53 millones de boletas para este proceso electoral judicial extraordinario. Para esta elección del 1 de junio se contará con 4 boletas para elegir a los nuevos funcionarios del Poder Judicial. En las boletas se tendrán los nombres de los candidatos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, así como juezas y jueces del tribunal. Las campañas
terminarán 3 días antes de las elecciones del primer domingo de junio y los candidatos no tienen derecho a recibir financiamiento público o privado. Seguimos con más información después del corte. Estás escuchando XHNZ 97.3 FM. En esa radio. Sintonizando la libertad de expresión. Una estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC, México. ¿Sabías que el INE administra los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales? Desde 2008, el INE los distribuye de acuerdo con lo que establece la Constitución y la ley. Este modelo abona a la equidad en las elecciones, pues permite que los actores políticos puedan comunicar sus propuestas de manera equitativa y transparente. Y así, tú tienes más herramientas para participar de manera informada en las elecciones. Conoce más del modelo de comunicación política en INE.mx. INE. Estamos transmitiendo en la frecuencia 97.3 FM desde el Centro Regional de Cultura de Nezahualcóyotl, ubicado en Cuarta Avenida, esquina Francisco Zarco, Colonia Virgencitas, en Nezahualcóyotl, Estado de México. El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten la justicia en México. Por primera vez elegiremos a 10 magistradas y 5 magistrados, que conforman las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes se encargan de resolver los problemas electorales que surgen en cada circunscripción electoral. Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección. Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota. En Nesa Radio, 28 años haciendo activismo radiofónico y comunitario. ¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOBISTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México. XHNZ 97.3 FM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Ariel Loya y comenzamos con la sección de tránsito y clima. Este miércoles 2 de abril del 2025, la Ciudad de México y el Estado de México experimentarán condiciones meteorológicas estables con una transición térmica notable a lo largo del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en los próximos días se mantendrá con temperaturas elevadas durante las tardes y con mañanas frescas. Aunque no se esperan lluvias en el corto plazo, es importante seguir las actualizaciones del pronóstico en caso de cambios inesperados. El cielo permanecerá parcialmente nublado sin probabilidad de lluvia, lo que favorecerá condiciones secas y estables en la región. Hoy miércoles 2 de abril tenemos doble hoy no circula a vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 0 y doble 0, holograma 1, terminación de placas 2, 3, 4, 6, 8 y 0 y hologramas 2. Para el día de mañana, jueves 3 de abril, si es que ya no tenemos contingencia ambiental, no circulan los vehículos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Recuerda que no puede circular entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y algunos municipios del Edomex. Mientras tanto, en las calles de Nezahualcóyotl se registra buen avance vehicular en Avenida Bordo de Xochaca, dirección al Periférico. Y como siempre tenemos un tráfico intenso en Avenida Adolfo López Mateos y Avenida Pantitlán. Asimismo, tenemos un tráfico intenso en Bordo de Xochaca y Avenida Adolfo López Mateos. Así que maneja y toma tus precauciones. Yo soy Ariel Loya, pero nos sintonizamos el día de mañana para otra sección de tránsito y clima. Y bueno,
Siendo las 2:34, ya regresamos a este espacio con mucho más información y seguimos con nuestra segunda colaboración del día, así es que vamos a darle la más cordial bienvenida al doctor Emiliano Carrillo con su tema El Poder Judicial en Disputa. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, pues Tapia. Pues vamos a dar la continuidad de la semana pasada sobre el proceso democrático del Poder Judicial Federal, aunado a la reforma que fue implementada desde el Poder Ejecutivo y donde esa división de poderes y esa independencia judicial pues ha desaparecido. Hoy los órganos autónomos serán encargados de calificar la elección a jueces y a magistrados en el país. En el Estado de México, a nivel federal, se van a renovar 73 espacios del cargo de Poder Judicial y los 9 ministros. Buenos de ellos tendrán un número y un color para poder hacer activismo político, proselitismo, y esto nos lleva a una política corporativa y de liderazgos o de agrupaciones políticas de un partido político. ¿Esto qué es? Que los candidatos que tendrán que hacer campañas a partir de marzo a nivel federal tendrán que allanarse o sumarse a una agrupación política, a una asociación de abogados, a una asociación de líderes de un partido político para hacer esa promoción del voto. Esto también establece que pues es una situación difícil, porque en materia electoral no son igual los distritos judiciales, en materia que son los 300 que se componen a nivel país, o sea, los 300 diputados federales, a nivel Poder Judicial. Cambia su geografía, su número de competencia, territorio, y esto conlleva una serie de problemas, aunado al gran número de candidatos que van a ser aspirantes a ser jueces, magistrados y ministros. Esto conlleva también a una situación de simulación, ya que el cómputo que tradicionalmente conocemos los electores en las sábanas y el cómputo que se hace en las casillas, pues no, se van a cerrar las casillas, harán el paquete y irán directamente, en este caso a nivel federal, al INE, que es la responsable Guadalupe Taidey. Y a nivel local, pues es el Instituto Electoral del Estado de México, que también tendrá su renovación del presidente del Poder Judicial del Estado de México, que se registraron, creo, 18 personas, de los cuales, por equidad de género, se estableció mujeres y hombres. Bueno, pues está la situación, es la misma mecánica, es la misma línea a nivel federal, a nivel local, y esto conlleva que el Estado de México es la entidad más poblada y sobre todo con el mayor número de jueces y magistrados en la República Mexicana. Debemos recordar que la cobertura para cada 100,000 habitantes a nivel federal pues son 4.5 y a nivel local 2.4 jueces por cada 100,000 habitantes. Esa es la realidad, esa es la situación que se está llevando. El presupuesto que van a llevar el Poder Judicial en el Estado de México para su campaña, pues son 940 millones de pesos que tendrá que para poder hacer esa elección del 1 de junio por el Instituto Electoral del Estado de México, y los 4,000 o 5,000 millones de pesos a nivel nacional por el Instituto Nacional Electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser una elección a nivel local y a nivel federal en el Estado de México, donde habrá que recibir los electores un sinnúmero de boletas y podrán designar al juez, al magistrado o ministro, en este caso en el Estado de México. Es una situación difícil. Hoy lo que están haciendo es tasar, o más bien diferenciar el juez, qué número va a tener. Por ejemplo, en el Estado de México, si van a ser 30 jueces o 40 jueces, pues les darán un número y será el color determinado, que en este caso el Instituto Electoral del Estado de México. Y así el INE, como ministros, que va a ser el color, creo, morado, así un color así raro, para poder designar a los ministros, que serían 9.
Entonces, esos candidatos a nivel nacional, pues viene una renovación total del Poder Judicial, y esto conlleva que con los métodos que realizaron de las listas, de la tómbola, de la consulta, más bien con el examen que le hicieron de conocimientos, ciertamente están violando también, hay que decirlo, los derechos político-electorales del personal administrativo del Poder Judicial, y no lo estamos defendiendo. También ese derecho de votar y ser votado también fue subsanado por una comisión de listas y tómbolas a través del Senado de la República a nivel federal, y aquí en el Estámico, por la legislatura del Estado, acordó con el Poder Ejecutivo y Poder Judicial un interinato de 8 meses, de Fernando Díaz, que va a ser encargado, porque ya había terminado su periodo el presidente del Poder Judicial, Ricardo Sodi, y esto conlleva también que es uno de los candidatos, los 9 espacios que tienen los ministros a nivel federal. Es interesante porque se va a ver una política, o más bien hay una gran sinnúmero de situaciones de cómo diferenciar, y sobre todo la equidad de poder establecer campañas que no son en forma igualitaria. Y esto ha conllevado también que está pendiente una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a las violaciones que estoy mencionando, ¿no? Los derechos políticos electorales, derechos laborales, y una serie de conceptos que han sido violentados por la nueva reforma del Poder Judicial y esta forma de implementación supuestamente democrática en que los candidatos a jueces, ministros y magistrados tendrían que hacer campaña. Bueno, pues ahí está su distrito judicial, vamos a ver cómo establece. Lo cierto es que el Estado de México tiene más de 17 millones de habitantes, de los cuales se prevé que los ciudadanos nomás tienen conocimiento del 20% de que va a haber un cambio de ese Poder Judicial. Es lamentable porque estamos hablando que a nivel nacional casi somos 100 millones de electores, y si le quitas el 50% de las casillas y la mala información y las campañas o un grupo político que va a llevar la política del acarreo para poder votar por un magistrado, juez o ministro, esto pues es la democracia que estamos conllevando, y sobre todo el costo del erario público y de la pérdida de la autonomía de un poder judicial, ¿no? El Poder Judicial desaparece, se absorbe por un grupo legislativo y un poder ejecutivo centralizado, y va minando esta democracia democrática en cuanto a la situación que vivimos los mexicanos a través de esta cultura democrática que habíamos padecido, que vivimos y que en forma muy sistemática se ha ido perdiendo, ¿no? Con reformas constitucionales, y que la ciudadanía se ha ido dando cuenta el grave problema de esa pérdida de derecho político de los ciudadanos y cómo defender una democracia ante estas situaciones, embates del poder. Hay un artículo de la Constitución, el artículo 136, en caso de rebelión, de funciones de descomposición de la ley fundamental, que es la Constitución, pues viene un estado de tranquilidad, pero eso tendrá que hacerse a través de un proceso electoral, y pues está muy lejano porque el proceso que tenemos a puerta, que es ahorita el de la nueva democracia del Poder Judicial, a un proceso electoral de 2027, donde será renovado el poder legislativo a nivel federal y local, y muchos municipios también, y a nivel también local los municipios. Entonces está interesante esta situación, pero esto conlleva también que el ciudadano se haya ido dando cuenta de una crisis que estamos padeciendo, con una crisis económica y financiera, y sobre todo esa situación que se ha manejado de que en el Poder Judicial se han metido grupos delincuenciales o grupos de intereses para que llegase el juez o magistrado o ministro a representar el Poder Judicial que está presente el 1 de junio. Pues, sin lugar a dudas, un gran reto, una incertidumbre, porque creo que hay falta muchísimo más información. Pues muchas gracias, doctor, por esta información tan relevante y importante para nuestra audiencia.
Pues está en quiebre nuestra democracia, está erosionada por un sistema democrático que yo reitero, estamos pasando ya una etapa de democracia a un autoritarismo o a un jefe político centralista en la década de los 70, ¿no? Todo ese avance que se hicieron a la formación de instituciones y muchos trabajos de los órganos autónomos simplemente están al servicio del Poder Ejecutivo, ¿no? Hoy lo vemos, el INE, para concluir, y el INE y el Instituto Electoral del Estado de México, pues simplemente van a ser parte, juez y calificadores de quién ganó y quién perdió esa contienda electoral democrática para jueces, magistrados y ministros. Es la realidad, porque el cómputo lo van a hacer los órganos autónomos, y si estamos viendo que los órganos autónomos están entregados a dos poderes, pues ¿qué se puede esperar, no? Simplemente, y la poca participación, información y la falta de cultura jurídica, democrática, a esta novedosa y capricho de cómo se va desmantelando el Estado mexicano. Y sobre todo hay que decirlo, Gaby, la presión de los americanos en darnos la luz del involucramiento de la delincuencia organizada, delitos de cuello blanco en servidores públicos, políticos, y ahora están en la tercera etapa en cuanto a los empresarios que tienen una relación de narcotráfico o simplemente lavado de dinero. Es la realidad. Hoy lo vemos, la gente está con muchos problemas de adquirir un ingreso. Vemos en las calles jóvenes solicitando un empleo que no pueden acceder por esta situación que está viviendo, pero estamos felices, contentos con discursos de mentiras y discursos que nos están llevando a esa más polarización, y súmale a la situación económica que puede pasar. Es como pasó en la Revolución Mexicana, Gaby, cuando el pueblo se levantó en armas, no tanto por un esquema democrático, sino simplemente un pueblo empobrecido y sobre todo ignorante, que el 80% no tenía y no sabía ni leer ni escribir. Esa es la realidad del México del siglo XIX, hoy del siglo XXI, y esto está pasando donde nuestros jóvenes tendrán que actuar, porque esto no es posible lo que está pasando en el país. Pero esto al tiempo, y sobre todo la reflexión de los ciudadanos, y seguir luchando por nuestra democracia, que ha costado décadas y que hoy simplemente ha sido borrado en un sexenio. Pues sí, lamentablemente. Nos escuchamos el día de mañana, doctor. Que tenga bonito día. Buen día y gracias, Javi. XHNEZ 97.3 FM. Y bueno, seguimos con más información. Volverán las multas en Toluca y Tlalnepantla con información del milenio, así es que si tú vives allá, ponte atento. En el segundo semestre del 2025, en la capital mexiquense, se reactivarán las multas por infracciones al reglamento de tránsito que fueron suspendidas al inicio del año. Con ello, culminará la etapa de concientizar a los conductores que se implementó en la demarcación desde el pasado 15 de marzo. Y que solo amerita una amonestación en caso de no cumplir con el reglamento de tránsito del Estado de México y no respetar las disposiciones del bando municipal. Como parte de la nueva estrategia que se aplicará en julio, se hará uso de la tecnología para que los oficiales puedan determinar cuántas infracciones y reincidencias tiene un automovilista que circule por la demarcación. Por otro lado, en las próximas semanas continuarán los operativos Conduce sin alcohol, Moto Segura y Verificación Vehicular, que buscan que los conductores cumplan las normas de tránsito y disminuir los siniestros viales. Por ahora no habrá sanción económica. Y siendo las 2:48, vamos a ver qué ocurre en la Ciudad de México. Con información de la jornada, el Cuerpo de Bomberos presenta cédula homocanina para búsqueda de personas. La primera cédula homocanina especializada en búsqueda de personas en estructuras colapsadas busca el fortalecimiento de la capacidad operativa del heroico Cuerpo de Bomberos y tener mayor eficiencia en este tipo de labores. Este equipo está conformado por el vulcano Donovan Millán y Togo, un pastor alemán de 4 años de edad que se recibió en donación. El binomio representa una deuda histórica, porque en décadas pasadas los bomberos habían sido un cuerpo exitoso en términos de atención a emergencias. Sin embargo, no contábamos con este elemento de búsqueda en los últimos 20 años, señaló el director general del Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez
Escoba. El entrenamiento del binomio se realizó bajo un protocolo desarrollado por los bomberos con una duración de 8 meses, primero de manera separada para Donovan, quien fue capacitado como instructor en diseño de planes y de elección, técnicas y enseñanzas, sistemas de comando, de incidencias, atención prehospitalaria, primera respuesta a incidencias con materiales peligrosos, rescate de estructuras colapsadas o en estructuras colapsadas, entre otros. El Sol de México nos informa, transportistas suspenden bloqueos para este miércoles 2 de abril. La marcha que habían anunciado que la agrupación de transportistas comenzaría y anexas en el Estado de México planeada para el miércoles de abril se canceló luego de que llegaron a un acuerdo con las autoridades. La Secretaría de Gobierno del Estado de México informó mediante un comunicado que dialogaron también con 2 agrupaciones más, quienes acordaron que no se movilizarían en la mañana en las primeras avenidas de la conexión del Estado de México con la Ciudad de México. Entre los acuerdos de esta reunión, este miércoles con la Fiscalía de Justicia del Estado para revisar los caos que habían denunciado los transportistas, privilegiando el diálogo abierto con las organizaciones de transportistas, se logró evitar la manifestación y con ello que se vea afectada la movilidad para millones de ciudadanos, quienes agregaron las autoridades mexiquenses. El C5 recibió casi 10,000 llamadas de emergencias falsas en el 2024 a abril del 2025 con información del Milenio. El Centro de Comando de Control de Cómputo, Comunicación y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México registró un total de 9,500 llamadas falsas de broma del 1 de enero del 2024 hasta marzo del 2025. Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5, lamentó que las personas hagan llamadas falsas, pues aseguró que eso quita la ayuda a quienes de verdad requieren ser auxiliados. Por ello solicitó a los ciudadanos a evitar dichas acciones y dar la oportunidad de apoyar a las personas que lo requieren. Ante ello dijeron que el C5 igual puede determinar una llamada en caso de tornarse como falsa y con ello evitar una falsa alarma. La multa que puede recibir las personas que realicen una falsa llamada al equipo de emergencia va de 3 meses a 2 años de prisión o de 1,807 a 10,860 pesos. Cabe recordar que para reportar una emergencia en la Ciudad de México se marca el 911. Es el número de emergencia en la Ciudad de México. Y bueno, seguimos con más información de los estados. El Universal nos informa, Guardia Nacional y Ejército asegura vehículos y dosis de droga en Mazatlán. El Universal, en varios operativos ejecutados por la Guardia Nacional y el Ejército en el municipio de Mazatlán, se aseguraron 6 vehículos, 4 de ellos con reporte de robo y 555 dosis de cristal, cocaína y marihuana, drogas que fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales. Los elementos del Ejército en un patrullaje por la sindicatura de Villa Unión descubrió un sitio de 539 dosis de cristal, 13 de marihuana y 3 de cocaína, por lo que procedieron a su aseguramiento sin localizar a personas en ese lugar. Por los indicios encontrados en dichas sindicaturas de Villa Unión, el personal militar presume que en esa zona opera un punto de distribución de diversas drogas, por lo que es competencia de las autoridades judiciales abrir una investigación. Con información del Milenio y con nuestra sección Salud y Tecnología, yoga infantil, equilibrio entre cuerpo y mente. La práctica de yoga puede llegar a aportar en los pequeños claridad mental, así como tener un aprendizaje que les ayude a manejar y a expresar sus emociones de forma sana, sin dañar o lastimar a los demás. María Eugenia Farías Córdoba, quien da clases a los pequeños y jóvenes, resalta que la palabra yoga significa unión de cuerpo y mente y alma, y si se tiene buen equilibrio estos tres, los beneficios pueden ser increíbles. Explica que la práctica de estas disciplinas aportan relajación,
el nivel de estrés y cortisol baja de manera considerable a nivel cuerpo y aporta flexibilidad, fortalece el sistema inmunológico y ayuda con la coordinación y equilibrio y mejora de la calidad del sueño. Y bueno, siendo las 2:54, damos por terminado nuestra sección de noticias, no sin antes agradecer a las personas que nos escuchan y que nos ven a través de la página de Facebook. Agradecemos, por supuesto, a nuestro querido amigo Federico Alejandro. Dice: mi pleno reconocimiento a la producción del 97.3 Noticias, nuestro compañero César R. Vaca, saludos Gaby, ya atentos a las noticias. Nasir Martínez Palomares, saludos Gaby y a todo el equipo, gracias simplemente por mantenernos informados. Eduardo López Jr., hola, soy de Nesa y espero puedan escuchar, y nos deja el link de su canción. Muchas gracias por compartir. Esta también, nuevamente nos dicen: en esa radio surge desde la izquierda, pero los comentarios semanales del licenciado Emiliano siempre son desde el pensamiento conservador. Ojalá y pudiera ser un tanto más equilibrado. Ok, y Serenatas bajo la misma luna, siempre bien informados con las noticias del 97.3 FM. Y como siempre, les recordamos que las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad de los interlocutores y colaboradores y no de Nesa Radio 97.3 FM. Antes de despedirnos, queremos agradecer a la licenciada y directora Rocío Román Fernández por darnos la confianza y al estar en este espacio. También les agradecemos su apoyo en cada emisión a los controles técnicos y en la producción Ariel Loya, a quienes colaboran en la asistencia de producción Nasir Martínez. De igual manera, les agradecemos a ustedes por acompañarnos y mantenernos informados o mantenerse informados. No olviden que pueden seguirnos y disfrutar de nuestros contenidos a través de nuestras plataformas oficiales, como lo es YouTube, Facebook, X, anteriormente Twitter, Instagram, TikTok, bajo el nombre de Nesa Radio 97.3 FM. Además de las noticias, recuerda que ofrecemos una amplia variedad de programas y constantemente estamos subiendo contenido. Por otro lado, el 97.3 FM y streaming están disponibles con una programación musical variada a las 24 horas del día. Recuerda que también nos puedes apoyar, ya que esta es una estación de radio comunitaria, a través de tus donativos. Puedes hacerlo mediante la opción de las estrellas en la página de Facebook o bien acercarte directamente a esta estación. Cada donativo es fundamental para mantener nuestra programación al aire. Y bueno, recordarte que no te pierdas hoy Expresiones sin filtro en punto de las 6 de la tarde con buenos invitados. Yo soy Gaby Tapia, para mí fue un gusto informarte y compartir contigo tiempo y espacio. Nos vemos la próxima semana y síguenos todos los días en el 97.3 Noticias. Muchas gracias. XHNEZ 97.3 FM. Neuróticos Anónimos AC, jóvenes, adolescentes y adultos. La neurosis es una enfermedad que no respeta sexo, posición económica ni edad. Es progresiva y puede ser mortal si no se somete a tratamiento. A todas aquellas personas que padecen de ira, ansiedad, temor, angustia, insomnio, celos, remordimientos, depresión, y a quienes incluso han pensado en quitarse la vida, búscanos 55 55 12 37 74.